pueden acceder a ese segundo libro. Los libros, hermanos, la motivación es que usted los lea, porque de hecho hoy parto de que usted leyó el libro de la semana pasada del Ejecutivo al Minuto, porque vamos a hacer un pequeño análisis de cómo eso se aplica a este segundo tema. La semana pasada hablábamos sobre el agotamiento, la ansiedad, hablábamos, ¿verdad?, de ese contexto, pero hoy quiero que podamos hablar sobre la fatiga por compasión y a la vez, en ese contexto de la fatiga por compasión, cómo podemos ayudar al que ayuda, cómo ministramos al que siempre está ministrando, cómo fortalecemos al que siempre tiene que fortalecer, cómo cuidamos al que siempre cuida. Si lo viéramos desde una analogía, si en la mayoría de casas se cumpliera la regla que es la mujer que mientras Dios le da buena salud puede cuidar de su familia, ¿qué problema es cuando la que cuida está enferma? La pregunta es, ¿quién cuida a la que cuida? Sobre eso vamos a hablar esta noche. Así que hágame un favor, pregúntele al que está a la par suya, ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al que cuida, verdad? ¿Quién lo fortalece? ¿Quién lo motiva? ¿Quién intercede? ¿Quién está para oírle? Etcétera, etcétera. Para eso, quiero que vayamos. Aquí, David, puedes pasar. Aquí hay dos, mire, y aquí hay otro más. Vamos a Gálatas. Ahí está la base bíblica de esta noche. En Gálatas. Vamos a poner ahí me ayudan por si viene otro más. 6:2. Un voluntario que se quiera poner de pie y lo lee, por favor. Un voluntario que nos quiera leer Gálatas 6:2, se pone de pie. Voluntario, porque si no, ya no va a ser voluntario. Sobrellevad Ahí está. las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como hoy, en vez de pan dulce, mi esposa le va a dar unos deliciosos panes con frijoles y usted va a tener más fuerza en breve. Entonces, a la cuenta de 3, leámoslo al unísono con hermano Fernel. 1, 2, 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando uno hace una exégesis al texto sagrado, esta no es clase de hermenéutica, la exégesis nos lleva a tratar de ir primero a ver el contexto, segundo, qué es la idea central y tercero, cómo dividimos un versículo o una idea. Vamos a hacer una breve exégesis. Eso no lo tienen en su material. Si usted quiere, puede escribirlo. La primera palabra en griego que se utiliza ahí es bastazó, así como lo oye. Bastazó con B de burro, diríamos, ¿verdad? O B labial es esa, ¿verdad? Bastazó es el griego de donde viene sobrellevar, que quiere, ahora cuando hablamos de bastazó significa que yo llevo una carga mutua, pero no absorbo la carga. Diga conmigo, yo llevo la carga mutuamente, pero no la absorbo. Porque muchos han entendido sobrellevar, hermano, como la Biblia dice sobrellevar, aquí le dejo mis cargas. No, hermano, eso no dice la Biblia. Eso lo piensa usted. Y por eso usted le anda pasando estrés a otras personas. Hoy vamos a desmenuzar esto, ¿verdad? Diga conmigo, bastazó. Eso es sobrellevar, eso es en el griego. O sea, cuando Pablo le está hablando a los Gálatas se escribe a aquellos que querían ser obligados a judaizarse. Era uno del contexto básico de los Gálatas. Pablo entonces dice sobrellevad, lo que quiere decir llevad moral, anímica y espiritualmente la carga de tu amigo, pero no la absorbas, o sea, no la hagas tuya. Ayúdale por un tiempo temporal, pero él, o sea, la otra persona, debe, como usted le ayuda, como usted le da un impulso. ¿Alguien alguna vez le han dicho en el calón salvadoreño, echame culata? ¿Qué significa echar culata? No que usted lo va a tener, no, es nada más sostenerle, ayudarle, empujarlo. Vaya, ponga la mano que está a la par y dígale, con gusto te empujo, dígale. Pero no te voy a chinear toda la vida.
No, eso es bíblico, hermano. Es que hay gente que quiere que usted lo chinee los 50 años de vida cristiana. ¿Y cuándo va a dejar el biberón a esa persona? Como en cierta ocasión una vecina, que no voy a decir a qué iglesia va, me dijo, pastor, el Señor me ha dicho que le pase esta carga, me dijo. Y me dijo, tengo este y este y este problema, me dijo. Ay, vea, ¿qué hace usted? Me dijo. Yo le paso la carga. Como no era de la iglesia, pues yo le dije, hermana, voy a orar por usted. Y es lo más que puedo hacer. Eso no se oye muy espiritual, pero eso es lo que está enseñando ahí Pablo. O sea, Alex tiene un problema, ¿voy a orar por él? Sí. ¿Lo voy a oír? Sí. Pero yo no puedo hacer el problema del mío. Porque resulta que usted tiene también sus propios. Por eso estamos hablando de fatiga por compasión, cómo cuidamos al que cuida. Luego, cuando seguimos hablando bajo este mismo contexto de Gálatas 6:2, le vamos a pedir que lo vuelva a leer, hermano Fernando Enrique, con esa voz de locutor. Sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok. Cuando hablamos de carga, ahí en el griego hay una palabra que más o menos se diría como baré. Si usted quiere, escríbalo ahí, ¿verdad? Baré. Cuando hablamos de sobrellevar, hablamos de bastazó. Pero cuando hablamos de cargas, hablamos de baré. ¿Pero qué es baré? Baré habla de los pesos morales, emocionales o espirituales que oprimen al creyente. O sea, todos, hermanos, todos, eso sí, todos. No podemos ser indolentes a las crisis, a los problemas emocionales, morales y espirituales de las personas. Debemos de entender que ahí sí, Dios nos pide una actitud de empatía, de bondad, de misericordia. Tampoco se trata de hacernos indiferentes o como que no nos interesa. Sin embargo, el contexto acá, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, lo que habla es que aquella pena moral, aquella crisis espiritual, aquello que agobia, aquello que genera un dolor, aquello que genera una tristeza, vamos a tratar de ayudar desde el punto de vista también moral, espiritual, de interceder, de clamar. Pero yo debo de entender que yo no tengo la solución para los problemas de la persona, ni usted tampoco. El único que tiene la salida es el Señor Jesús. Nosotros somos sus instrumentos, sin duda. Nosotros somos canales por los cuales Dios puede dar una bendición, sí. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer un libro que sacó el hermano Juan Bueno unos 2 o 3 años antes de morir. Y ahí él relata que los liceos cristianos nace producto de una necesidad. Él viene a las 11 de la noche sobre la Segunda Avenida Norte y luego encuentra en un semáforo de la Rábida a un niño con 4 o 5 periódicos a las 11 de la noche. Y él cuenta en su libro que eso le partió el corazón y le dijo, te compro los... porque le preguntó, ¿y qué haces acá? Y le dijo, pues es que en mi casa no me dejan regresar si no he vendido todos los periódicos. Imagínese usted un niño a las 11 de la noche vendiendo. ¿Quién va a comprar periódico a las 11 de la noche? Y él relata en su libro que él viene y los compra. Pero luego, mientras cuando el niño se va, a él le queda algo en la mente y dijo, mañana este niño, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? La misma necesidad. Y entonces dijo, bueno, entonces a este niño y a otros les puedo ayudar de una manera más estratégica, y ahí nace la visión de los liceos cristianos. Nosotros, supóngase que, vamos a ver, Carlitos tiene una crisis, yo llego, oro por él y el Señor lo fortalece, pero mañana posiblemente él va a seguir en una condición de lucha posiblemente similar. Y eso, hermanos, es lo que debemos comprender a la luz de la palabra. Estamos para interceder los unos para los otros. Sin embargo, yo no puedo cargarme con el problema del otro. No lo puedo hacer mío realmente. ¿Por qué? Porque si no me voy a empezar a agobiar y luego
cuando la tercera palabra dice cumplir la ley de Cristo, dice sobrellevar, que es bastazó, las cargas, ¿verdad? De los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿qué es cumplir la ley de Cristo? Lo que quiere hablar acá es que si vamos a ayudar, ayudamos desde la gracia, no desde la obligación. Si lo quiere escribir, ¿verdad? Cuando se dice cumplir la ley de Cristo es que ayudamos desde la gracia, no desde la obligación. Eso quiere decir cumplir así la ley de Cristo. Así que hágame un favor, ponga la mano que está a la par, dele una sonrisa y dígale: cuando me ayudes, hazlo por gracia, dígale, no por obligación. ¿Qué madre más honorable que hay acá alguna vez no ha servido la comida de mala gana? Yo sé que todos van a decir: no, nunca, porque estaba enojada, porque han sido ingratos, porque hubo un problema, porque el esposo la decepcionó, por lo que usted quiera. Y entonces usted ese día hizo la comida porque tenía que, ¿verdad? No porque de usted naciera. La ley de Cristo es que lo que hacemos debemos hacerlo por gracia, no por obligación. La cuestión es esta: cuando a usted le dicen, bueno, hermano, lléveme esta carga, pero se la entregan a usted, tarde o temprano usted va a ayudar, pero ya no por gracia, usted va a ayudar por... A esa es la situación. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Eso es lo que Pablo está tratando de que podamos comprender. Mi esposa hace poco, bueno, el miércoles pasado no estaba, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Andaba en la tierra de la eterna primavera. Pero ella me dice, después de 3 o 4 días, dice, ¿cómo es que dijiste? ¿La visita qué? La visita llena. Vaya. O sea, ella lo que quiere decir es que, supóngase que yo tengo un problema y le llamo a David hoy, y le llamo en 2 horas, y le llamo en 4, y le llamo en 6, y le llamo mañana, y lo agobio todo después de 4 días. ¿Cree que él me va a ayudar de buena gana? No, ¿verdad? Aparte que le estoy transfiriendo algo que no es responsabilidad de él. Una cosa es que me ayuden. Una cosa es el amor cristiano y la empatía, que es el contexto de donde partimos. Sobrellevada, bastazó, las cargas y luego cumplida así la ley de Cristo. En el corazón de quienes sirven muchas veces late un cansancio silencioso. En el corazón del que sirve en cualquier nivel de liderazgo, muchas veces termina latiendo un cansancio silencioso. Es por el hecho que cuando yo decido llevar la carga de esta mesa, que aquí hay 15, el problema es en qué momento voy a llevar la mía. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando vaya por la mitad voy a estar tan enojado que lo que siga haciendo ya no lo voy a hacer por gracia, lo voy a hacer por obligación. Y eso es donde vamos a tener una serie de afectaciones de nuestro carácter. Me llama la atención porque hay personas que normalmente ponen a Jesús como una excusa en el sentido de mostrarnos su gracia. Ahora, le quiero poner 3 ejemplos que no están ahí, pero si usted gusta, escríbalo. ¿Se recuerdan ustedes cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Sí? Y luego lo hizo, primero fueron 5,000 y luego fueron 4,000, ¿verdad? Los siguientes. ¿Y por qué no le multiplicó los 3 años? Hermana Seida, ¿y por qué no multiplicó los 3 años? ¿Por qué no lo hizo todos los días? Hermana Briseida, ¿por qué no lo hizo entonces los 3 días? O sea, ¿por qué no lo hizo los 365 días de todos los años? Porque iba a responsabilidad. Porque los iba mal a acostumbrar.
Porque en vez de hacerlos responsables, ¿qué iba a generar? ¿Y sabe dónde lo notamos? Cuando más adelante Él les dice, ¿ustedes me siguen? No tenga pena, si dice la Biblia, ¿ustedes me siguen? Y cuando no había panes y no había peces, y cuando no habían panes y no habían peces, parecía ser que el amor del Señor había disminuido. Y no era así. Simple y sencillamente, Él estaba también aplicando un principio. Nos debemos de ayudar, nos debemos de apoyar, debemos de interceder. No podemos ser indolentes, pero debemos de entender que los problemas del otro tienen un límite. Yo no fui llamado por Dios a resolverle los problemas. El que los resuelve es el Señor. Él es todopoderoso. Usted y yo somos limitados. O sea, tenemos un límite para poder ayudar a las personas. Es interesante también ver cuando hablamos de la fatiga por compasión, de aquellos que cuando aman demasiado, el problema es que no tienen el tiempo de renovar su comunión interior, me refiero. Y ustedes recordarán la semana pasada que hablábamos del caso de Marta y de María, ¿se recuerdan? Ahora, el problema es que cuando no renovamos nuestra comunión, nos vamos secando. ¿Qué pasaría, hermana Briseida, si usted no come los 3 tiempos durante una semana? Y va el lunes a su trabajo ahí, que es debajo del sol. Vaya, se desmaya. Entonces, hágame un favor, ponga la mano que se a la par y dígale, cuando atiendes a tanta gente y no estás con Dios, te secas. Y entonces usted hoy atendió a 5 y le pasaron 5 problemas y usted tuvo 5 ministraciones. El problema es, ¿y usted cuándo se renueva con el Señor? ¿Cuándo va al secreto de Dios? ¿Cuándo tiene un tiempo para descansar usted su carga y ser lleno? Eso no es ser egoísta, hermanos. Eso es ser sabio y prudente. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor Jesús había días que se apartaba y se iba él solo? ¿Lo han leído? Y eso lo hizo muchas veces. ¿A qué iba? A orar, a estar en comunión con el Señor. Porque les decía la semana pasada que a veces, posiblemente, tuvimos una mala concepción como que al Señor lo único que le agrada es nuestro trabajo, nuestro trabajo, nuestro trabajo, nuestro trabajo, No, a Él le agrada que también estemos con Él. O sea, que estemos en la presencia de Él. Y es por eso que cuando Marta le reclama, en ese contexto Jesús lo que le dice es, Marta, yo te agradezco lo que estás haciendo, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Se refería a el momento, o sea, esa hora que está recibiendo, que está entregando, que está siendo visitada, eso es lo que la iba a fortalecer. Entonces, hablamos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, en el primer libro que les envié, que es el Ejecutivo al Minuto, ¿quiénes hicieron el intento de leerlo? Vaya, hablo del intento. 1, 2, 3, vaya, 4, 5. El libro del Ejecutivo al Minuto, para los que van llegando ya les envía un segundo libro. Lo pueden buscar ahí en el chat. Ahí está el segundo libro que les he enviado. El Ejecutivo al Minuto es un libro que parte desde el punto de vista eminentemente administrativo empresarial. O sea, no es un libro bíblico, pero sí es un libro con aplicaciones a lo que hoy vamos a ver, al agotamiento. Ahí se usa una analogía como un paralelo sobre los famosos monos. William Onken habla sobre los monos. Los monos son las responsabilidades que nos pasan las personas, pero nos cargan más porque nos las pasan y nos las dejan. Y ellos, bien, gracias. Porque ya le pasaron a usted una responsabilidad que no es suya, es de... les voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo similar a eso.
No le voy a decir que levante la mano a todas las abuelas que cuidan a los nietos, pero una cosa es que usted le cuide el nieto a su hija una vez a la semana, 2 veces al por decir algo. Aquí usted lo críe. ¿Son sus hijos o son sus nietos? ¿Son sus hijos o son sus nietos? Entonces, si son los nietos, responsabilidad de quién es criarlos. Y entonces, ¿por qué usted asume una responsabilidad que la cansa más, la estresa más, la enferma más? Y yo sé que usted me va a decir, pastor, eso es falta de misericordia, eso es falta de empatía. Eso. No, hermano, le estoy hablando de aquellas personas, eso estoy hablando en general, ¿verdad? Que de repente le transfieren a usted una responsabilidad que ya no es la suya directamente. Y por eso partí de Gálatas, porque cuando hablamos de sobrellevar, que dijimos que es bastazó, es yo te ayudo, yo te acompaño, pero como oí decir a alguien, pero ahí te los llevas porque son tus hijos, no me los vayas a dejar aquí. O sea, al final son responsabilidad de los padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un ministerio cuando alguien no cumple lo que se le pide? El hermano bien feliz, ¿verdad? Usted es el que pasa amargado a cantar y a predicar. Enojado porque el otro no hizo algo y eso le atrasó, porque atrasa. Y eso generó un problema, porque el problema es real. Pero la otra persona, feliz de la vida. Usted, estresado, haciendo las cosas, pero hasta molesto. No sé si me estoy dando a entender. Y usted está limpiando y dice, qué barbaridad en esta iglesia, solo gente inútil hay. Entonces usted le está sirviendo al Señor, pero de mala gana. Es frustrado, enojado. ¿Por qué? Aquí viene la situación. Porque a alguien le pasó una responsabilidad que no es suya. Y usted, como lo dije la semana pasada, por quedar bien con toda la gente, usted dice, no, hermano, no se preocupe, ahí lo hago yo. El problema es que cuando usted viene a sentir, usted está haciéndolo de 5. Y por hacerlo de 5, ¿qué es lo que ya no puede hacer? Lo que usted tenía que hacer. Y la demás gente, feliz. ¿Y usted? ¿Y yo? Estresados, molestos, agobiados. Porque ese es el contexto de lo que habla William Onken en el Ejecutivo al Minuto. Bajo ese principio, el Señor entonces inspira a Pablo y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos entonces al material que ustedes tienen y vamos a pedir ahí a hermano Héctor Rivera que nos ayude a ver la parte de la introducción, por favor. Ahí en el material. Dice, introducción, el corazón cansado, el que siempre ayuda. Un líder de visitación hospitalaria compartió entre lágrimas. He acompañado a decenas de personas en momentos más duros, pero últimamente no puedo ni orar por mí mismo. Esta confesión refleja una realidad común en el cuerpo de Cristo. Muchos de los que sostienen a otros están cayendo silenciosamente bajo el peso de una propia compasión. La fatiga por compasión no es una falta de fe, sino el resultado de servir sin renovar el alma. Quienes oran, enseñan, aconsejan o cuidan de otros, con frecuencia olvidan cuidarse a sí mismos. El amor se convierte en carga cuando el corazón compasivo no encuentra el paso para reposar. Esta enseñanza es una invitación a cuidar desde cuida, un llamado pastoral y bíblico a sanar, a equilibrar el servicio con la renovación interior y a descubrir la fuerza de la gracia.
Les quiero contar algo real. Bueno, todo lo que les voy a contar es real. Sin mayor nombres, aunque muchos van a saber de quién hablo, pero bueno. Estaba un día, domingo, faltaban 5 minutos para que yo pasara a predicar. Aparece alguien y me dice, pastor, necesito hablar urgentemente con usted. Yo estoy para pasar y le digo, sí, dime. Me dice, quiero que usted me diga si la decisión que voy a tomar es buena o no. Ajá, le digo, ¿y qué has pensado? Me voy a casar, me dice. Te felicito, le. Solo que la persona no es cristiana, ni es de la misma fe. A mis papás no les parece. Y no sé quién estaba dirigiendo y ya dijeron, ya me hacían señas de que. Pero yo le quiero decir a usted, ¿qué me aconseja? Y yo le dije, desde el momento que tú mismo me dices que no es cristiana y tiene una fe diferente, tú mismo sabes que eso te va a dar problemas. Y me dijo, pero es que de aquí salgo para hablar con los papás. Entonces le dije, ¿querés que te diga lo que quieres oír o querés que te diga lo que Dios te quiere decir? Porque ¿qué me estaba queriendo decir? Que le dijera que, ¿verdad? Porque me dijo, para la casa voy, porque a entregar el anillo voy. Entonces, si a entregar el anillo iba y a pedir matrimonio iba, ¿para qué venía donde mí? ¿A descargar qué venía? Su conciencia. Y muchas veces, hermanos, en la vida de servir al Señor, nos pasa eso. Es ahí donde nosotros debemos de entender, sobrellevar, bastazó, o sea, te oigo, te acompaño, te doy una orientación, pero no le pueden pasar a usted que usted diga, que le digan, es que lo que usted me diga, eso voy a hacer. No. En todo caso puede ser lo que Dios nos dice por medio de la iluminación de su palabra, pero la responsabilidad es nuestra, o sea, de cada uno, en cuanto a su decisión o su acción. Cuando hablamos de ese contexto, el corazón cansado del que siempre ayuda. La fatiga por compasión no es falta de fe, hermanos. O sea, el que muchas veces nos sintamos sobrepasados, cansados, tensos, de alguna manera secos, no es tanto que sea una falta de fe. Es el resultado de que servimos y servimos y servimos, pero no nos estamos renovando en el alma, o sea, en nuestros tiempos de búsqueda, en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de refrigerio espiritual. El amor, así como usted lo oye, el amor se puede volver una carga cuando el corazón compasivo no se encuentra en un espacio para reposar. O sea, es como estoy para todos, pero nunca tengo un tiempo para mí. Estoy para oírlos a todos, pero no tengo quien me oiga a mí. Estoy para estar pendiente de todos, pero no tengo o no hay o aún un espacio. Y hay personas que llegan hasta sentir que es pecado descansar. Y no, hermanos, no es pecado descansar, es bíblico. Lo que es pecado es la haraganería, y esa es otra cosa. Pero el descanso está establecido hasta por Dios en el contexto cuando terminó la creación y bendijo el día séptimo, ¿verdad? Y lo bendijo. ¿Y qué hizo en el día séptimo? ¿Qué hizo en el día séptimo? Ponga la mano que sea la par y dígale, te conviene tomarte un buen descanso. Sí, hermanos. Un descanso en todo sentido, ¿verdad? Y aquí no nos referimos tal vez a, bueno, todo, yo sé que usted quisiera que las vacaciones duraran 3 meses, ¿verdad? Pero no, me refiero a un descanso, primero
emocional en cuanto a entregar ansiedades y cargas al Señor. Lo veíamos la semana pasada. Y lo segundo, un descanso en entender que no es falta de amor y de empatía cuando le decimos a alguien, hermano, no puedo. O sea, yo mismo tengo un límite. Porque si no, va a terminar usted en el hospital y va a terminar enojado y frustrado. Y el Señor no fue que nos impuso eso. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, llegamos a esos niveles. Hay unas definiciones que me gustaría que las podamos leer. Si Alex me ayuda, por favor, ahí dice definiciones esenciales. Fatiga por compasión, agotamiento emocional, espiritual y físico provocado por la exposición continua al sufrimiento de los demás, sin causas adecuadas de restauración. Sí. Cuidadores de almas son aquellos creyentes que acompañan, enseñan o ministran emocional o espiritualmente a otros. Autocuidado espiritual es la práctica bíblica y psicológica de cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu como templo del Espíritu Santo. Y resiliencia ministerial es aquella capacidad de adaptarse, resistir y florecer en medio del desgaste del servicio sustentado por la gracia. Quiero referirme, porque el tiempo no nos daría, a donde dice autocuidado espiritual. Diga conmigo autocuidado espiritual. ¿A qué le suena eso? Allá vamos a preguntarle al hermano Ricardo Merino, que nos alegra tenerle. ¿A qué le suena autocuidado? Exacto. No lo puede hacer alguien por usted. ¿Quién tiene que hacerlo? Ponga la mano en el que está la paz, yo lo voy a hacer en Javier y dígale, así como no puedo orar por vos, dígale. Tampoco puedo descansar por vos, dígale. Ni puedo recrearme por vos. Ni puedo reírme por vos, dígale. Eso es un autocuidado. Y eso no nos hace menos espirituales. Por eso Jesús tomaba un tiempo y también él entendía a los discípulos, porque ¿cómo se imaginan ustedes las jornadas ministeriales de Jesús? Desgastantes, orando, predicando, sanando enfermos, expulsando demonios, etcétera, etcétera. Dice que había momentos que le decía a sus discípulos, apartémonos, vámonos. Necesitaban renovar fuerzas, despejar mente, descansar en el Señor. Hay una frase que me gustó mucho que dice, el líder debe llorar con los que lloran, pero no hundirse con ellos. Ponga su mano en su corazón y diga, yo debo llorar con los que lloran, pero no hundirme con ellos. Impresionante, ¿verdad? O sea, me refiero, claro que voy a tomar como mía la petición de alguien, pero debo de entender que no me pertenece. ¿Recuerdan ustedes la época de la enfermedad de Lázaro? ¿Qué le envían a decir a Jesús? Tu amigo. De ahí le estaban queriendo doblar el brazo. A quien tú amas. Ya estaban queriendo chantajearlo emocionalmente. Está enfermo. ¿Sería bueno qué? ¿Sería bueno qué? La Biblia dice que los discípulos esperaban que Jesús tomara el primer camello express que había, ¿verdad? Pero no. Dice que siguió predicando. O sea, ¿a los cuántos días llegó, hermano? A los 4. Claro, hizo un milagro. En ese tiempo, obviamente, había una transición difícil en ellos, una agonía. Pero lo que vemos acá es el contexto de descansar primero en Dios, entregar las cargas en Dios, entender que los demás son instrumentos de Dios, pero que al final yo no puedo tomar o asumir la responsabilidad que a la otra persona le toca asumir de manera personal. Eso es un trato entre la persona y Dios.
Claro, otra cosa es que yo fuera indolente, que usted sea indolente y no ore. Y que, como hemos dicho, le diga, hermano, hoy voy a orar por usted y se le olvide. Ese es otro, y Dios le va a pasar factura de eso. Pero me refiero que yo no puedo asumir la responsabilidad. ¿Quiénes de acá son maestros? Vaya. ¿Qué pasaría si ustedes asumieran los problemas de sus 50, 100, 200 alumnos? Tendríamos efectos, repercusiones psicológicos, emocionales, y nuestra propia capacidad intelectual vendría a disminuir. Pues esta pregunta sí la quiero hacer. Levante la mano toda mamá que está presente que en algún momento perdió el control de sus emociones y se enojó porque los hijos desobedecían. Eso es lo que está diciendo el hermano René. O sea, eso es en una forma más práctica y sencilla. Explotó porque había tanto de lo que quería hacerse cargo que al final terminó sobrepasado. Por eso también nosotros debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad. Y esto es bíblico. No tienen ahí, creo, el ejemplo, pero usted lo puede buscar. ¿Se acuerdan de la época de Jetro y Moisés? ¿Cuántos han leído eso? Y ahí estaba Moisés, ¿verdad? Moisés se creía campeón. Tenía más de 80 años, porque ya era en la época que andaban en el desierto. Y dice que el pueblo, que era como 1,5 millones de personas, cuando tenía problemas, delante de quién venía. Y eso suena espiritual, ¿verdad? Suena hasta qué empático, qué líder más amoroso, qué líder más responsable. Sí, el problema es que se estaba consumiendo, y aparte de eso, ¿a quién le hacía daño eso? Al mismo pueblo. Y aparece Jetro. Y le dijo, mire, debía de ser del espíritu, porque era suegro, pero pues sí, su yerno era el caudillo, era el libertador, o sea, tenía una posición importante, pero le dijo, eso que estás haciendo no es bueno, porque desfallecerás tú y desfallecerá el pueblo. Así que, ¿por qué no te buscas jefes de millares, de centenas, de 50, de 10? Y entonces, lo que sea sencillo, que lo lleven a ellos y que a ti te traigan de veras solo aquellos casos. Pero le voy a poner un ejemplo que no pasa acá. Viene alguien y le dice, pastor, ¿dónde está el papel higiénico? Hermana, a ver, ¿y las bolsas para la basura? Es un ejemplo. ¿Y será que por ahí hay un lapicero y un papel? O sea que aquí no solo es iglesia, es librería, es cafetería, es bodega. O sea, si lo viéramos ahí, ¿verdad? Y como para que usted no se enoje, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Espérame, hermano, sí, aquí, espérame, hermano, aquí está. Espérame, hermano, aquí está. Pero luego usted quiere que también enseñemos bien y prediquemos bien. Este es un ejemplo, dije. No lo estoy diciendo por ustedes, estoy hablando en general. Entonces, llega el momento en que uno aprende. Vaya, hagámoslo más bíblico, papá, para que no piensen que lo digo por ustedes. Estaban los discípulos, ya como apóstoles. Hechos, capítulo 6. Y dice que en la iglesia, ¿qué hubo? Hubo queja, así. Hubo
queja. Y la queja era real. Dice, las viudas de los judíos. Había un problema entre que se atendía más a las viudas aparentemente de los judíos en detrimento de las viudas de los huérfanos, de los griegos o de los gentiles. Y los hermanos, los apóstoles llenos del Espíritu Santo dijeron, léanlo. Si alguien lo puede buscar para que vean que yo no lo, porque él me decía, ay, pastor, lo está diciendo porque le conviene. Dijeron, no es justo que nosotros nos descuidemos de la oración y la enseñanza por saber dónde está el papel higiénico. Si alguien lo lee, para que vean que no es que yo lo estoy inventando. Ellos dicen, no es justo que nos descuidemos de la oración y de la palabra. Busquen entonces hombres llenos de el Espíritu Santo para que sirvan a las mesas y nosotros yo no le estoy diciendo con esto que no debemos tener iniciativa. Yo no le estoy diciendo que no debemos de tener vocación de servicio. Lo que le estoy diciendo, porque esto es lo que a usted le pasa factura. Cuando usted, por querer hacerse el bueno, le hace todo a su grupo, y usted abre, y hace la limpieza, y ora, y hace todo, y para no pelearse con nadie, no le dice nada, por eso es que allá por este mes usted lo que quiere es entregar el cargo. Porque ya no aguanta. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso, vea que Jesús mismo dice, no. Por eso hay un orden. Por eso se delega una responsabilidad. Vaya, vámonos al caso, pueden pasar a otra parte. Vamos al caso de la familia. Levante la mano aquel papá y mamá que alguna vez a las 6 de la mañana le dijo a su hijo, por favor, cuando regrese en la noche, que voy a venir todo cansado, por lo menos quisiera que hayas hecho la limpieza y lavado los trastes, y los halló sucios. ¿Le pasó a usted? Levante la mano si alguna vez le pasó a usted. Entonces, usted cansado, cargado, preocupado por pagar el agua, la luz, el teléfono, el internet. Ese día su jefe quizás lo maltrató, su compañero le dijo, y usted todavía llega a la casa, ¿y qué encuentra? Y eso lo termina de cargar más. Y entonces posiblemente la acción que usted va a tomar ya no es una acción con dominio propio. O sea, me refiero, ya cuando usted reclame, cuando yo reclame, lo vamos a hacer, ya no desde el dominio propio, sino desde el enojo, la molestia, la frustración, y lo que vamos a hacer y decir posiblemente va a dañar y va a ofender a otro. Por eso, para evitarnos eso, no es falta de amor, ni es falta de misericordia, ni es falta de empatía, hacerle ver a cada uno la responsabilidad que tiene. ¿Está conmigo, hermano? Hoy los veo serios a todos, pero ya el café y el pan les va a dar. Segundo aspecto, mire qué interesante esto. Vamos a ver si nos ayuda ya. Bueno, hermano Boris, ayúdenos usted, por favor. Vamos a ver este contexto contemporáneo que tenemos acá sobre unas estadísticas. Contexto contemporáneo. El fenómeno del agotamiento compulsivo afecta hoy tanto a pastores como a laicos. Según Barna Group, en 2023, el 91% de los pastores admiten haber sentido agotamiento o estrés prolongado. El 46% de los creyentes involucrados en voluntariado cristiano expresa fatiga emocional severa. El 58% de las mujeres líderes en iglesias dicen sentirse espiritualmente drenadas. El 65% de los cuidadores cristianos informan haber sufrido síntomas de ansiedad o insomnio tras acompañar a otros en procesos difíciles. No sé si hay algo más ahí. El cuidado del alma se ha convertido en un desafío urgente para una iglesia que desea ser compasiva.
pero también saludable. Esas son estadísticas lo más cercanas a nuestra actualidad. Casi el 60% de mujeres de la mayoría de iglesias se siente fatigada, cansada. Casi el 65% de los líderes se sienten en un mismo estado de que por sobrellevar las presiones, las necesidades y las cargas de los otros, ellos descuidan las de ellos propios y esto resulta en un desgaste aún mayor. Y entonces ya ni oramos con gozo por las de nosotros y mucho menos vamos a orar con gozo por la de los otros. Esto, hermanos, es una realidad. Antes de que empezara el seminario, creo que les conté que nos hablaron de 2 iglesias y nos dijeron que querían venir, pero que por ser día miércoles ellos tenían justamente sus cultos a esta misma hora. Y ellos me decían, por lo menos una de las pastoras me decía, pastor, lo que usted me acaba de decir es lo que pasa acá. Y me decía, ellos son una iglesia como de 300 personas. Y me decía, casi todos nuestros servidores en el año han mostrado episodios de sentir ansiedad, estrés, cansancio, desmotivación. Y le decía la semana pasada, el Señor, hermanos, no es capataz. El Señor desea que le sirvamos con gozo. Pero también parte de servir con gozo es la sabiduría que Él nos da para entender que yo no puedo hacerme cargo de la carga del otro, la puedo sobrellevar con Él, pero si la persona no hace su parte, yo no puedo hacer las 2 partes. ¿Me estoy dando a comprender, hermanos? O sea, si la persona no hace la parte de ella, yo no estoy de parte de Dios obligado a hacer las 2 partes. Porque entonces me voy a terminar fundiendo. Y en vez de ser un gozo servirle al Señor de la mies, voy a casi querer que orar como Eliseo o como otros, que descienda fuego y consuma a aquellos que me están causando, por decirlo así, cierto grado de estrés, de ansiedad o de preocupación. Y no es eso lo que el Señor anhela. Sigamos. Vamos a ver, Javier. El siguiente. Sí, objetivos o desarrollo. Sí, ahí donde dice el peso invisible del amor desbordado. Desarrollo, el peso invisible del amor desbordado. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía es virtud cristiana, pero cuando no se equilibra con límites, se convierte en desgaste. El corazón compasivo absorbe las cargas de otros hasta quedar sin fuerzas para sí. Ejemplo contemporáneo. El maestro de escuela dominical se escucha constantemente los problemas familiares de sus alumnos y termina emocionalmente agotado. Acción bíblica. En una acción, practique primer carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gustaría que a la cuenta de 3 lo leamos todos junto con Javier. 1, 2, 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. No sé si esto lo tiene usted en sus notas, pero algunos indicadores de que la fatiga se ha empezado a apoderar de nosotros es, 1, la irritabilidad. Diga conmigo, irritabilidad. Entendemos la irritabilidad, o sea, un estado de ánimo emocional afectado en el cual ya no es que seamos de mecha corta, sino que ya no la tenemos. Pero no estoy hablando de algo ocasional, estoy hablando que de los 28 días de octubre que van, los 28 hemos estado así. O sea, cuando ese tipo de situación de alguna manera empieza a mostrarse en nosotros y nosotros mismos lo notamos, es síntoma de que obviamente algo en nosotros ha sido afectado y necesitamos echar en el Señor toda nuestra ansiedad. Fíjese que esto solo se lo he contado creo que a Javier y a mi esposa, posiblemente solo a ellos 2. Hace como unas 3 semanas otro pastor me escribió
y me dijo, ¿podría reunirme contigo? Sí, le dije. Me dijo, te invito a desayunar. Y cuando a mí me dicen que me invitan a desayunar, hermano, yo siempre voy a decir que sí. Entonces fuimos a desayunar. Y me dijo, después de todo, me dijo, ¿sabes por qué te invité? No, le dije. Pues la verdad que no, no sabía. Me dijo, anoche yo perdí el control como nunca lo había hecho. Y grité a mi hijo, tiré cosas, le pegué a cosas y mi hijo y mi esposa se asustaron. Pero esto es algo, me dijo, que ya se viene haciendo frecuente en mí. Y no quiero que se haga un patrón y mucho menos que vaya yo a terminar de edad. Y ya me contó muchas cosas. El punto es que una cosa es Jesús mismo se enojó. ¿Recuerdan cuando llega al templo? Pero no vivió los 3 años enojado. Ahora, cuando nuestro estado, llamémosle nuestro estado general o normal, es la irritabilidad, sin duda es que hay una carga posiblemente emocional. Claro, aquí no estamos hablando de contextos de enfermedades o otro tipo de afectación por medicamentos. Estamos hablando del estrés, de la presión, de aquellas situaciones que nos sobrecargan, que nos llevan a un límite y entonces empezamos a mostrar irritabilidad. Lo segundo es el insomnio. Cuando usted no puede dormir, pero no porque tomó café ahorita y se tomó 3 tazas de café, sino porque usted está, el hermano me contó esto, la hermana me contó esto, ¿cómo estará haciendo? Cuando llegamos a esos niveles, quiere decir que hemos absorbido responsabilidades que no son nuestras. Y entonces se nos ha olvidado el principio, que nosotros lo que hacemos es ser facilitadores de llevar a las personas con el Señor. Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Hasta aquí van conmigo, hermanos? Buen provecho. Alex, leemos esta, por favor. La empatía, perdón. Sí, es. Ok, bueno, vamos entonces a ese, servir sin reposar. Servir sin reposar, el error de Marta en Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. El servicio sin descanso se convierte en idolatría del deber. Marta servía con sinceridad, pero perdió la perspectiva. La acción bíblica recomendable es que recupere el equilibrio del Marcos 6:31. Venid vosotros aparte y descansad un poco. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo, Jesús no la reprendió por trabajar, sino por no detenerse a escucharlo a Él. Aquí no estamos promoviendo la irresponsabilidad o la falta de iniciativa o el espíritu de servicio. Es que ese era momento para escuchar ¿a quién? A Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo ¿quién? ¿Y quién estaba enojada? Mire, hermano, yo no le estoy queriendo decir que usted deba de ser, y de hecho no es el principio bíblico tampoco. No es que seamos personas que nos dé igual las cosas ante las que Dios nos ha puesto como responsables. Pero debemos saber discernir cuando estamos cansados y fatigados, que no es el sobreesfuerzo de trabajo el que nos va a sacar de eso. Él es ir a los pies del Señor el que nos va a dar paz. Es el poder vaciar nuestras cargas delante del Señor lo que nos va a dar lucidez mental. No se trata que impresionemos a Dios con todo lo que hacemos en 24 horas. Se trata que lo impresionemos, si pudiéramos decir que Él se impresiona en cuanto a darle el primer lugar de nuestra vida y de nuestro tiempo. Y eso es que cuando más agobiados estamos, es cuando más deberíamos de sentarnos a escuchar lo que Él tiene que decirnos.
Pero hay una tendencia natural por querer de alguna manera ir más allá de lo que podemos hacer. Yo no le estoy diciendo con esto de que no seamos personas ni prevenidas, ni que no tengamos tampoco iniciativa. Pero hay cosas que no se pueden resolver hoy, pero que Dios sabe cómo y cuándo se van a resolver. Y en eso debemos de descansar en el Señor. Y ayudarle a otros a que ellos también aprendan a descansar en el Señor. Con mi esposa, que hoy está aquí presente, para hablar de ella estando aquí, en bien. No, hay muchas cualidades que mi esposa tiene. Muchas virtudes y mucha iniciativa. Y algunos de ustedes que son cercanos a veces en el día a día, pues notan la iniciativa y algunas cosas que ella tiene. Pero a ella le ha tocado ir aprendiendo también, no de mí ni conmigo, sino con Dios, que hay cosas que hay que esperar. Y hay cosas que no las puedo resolver yo, sino que quien las va a resolver es Dios. El problema, vaya, voy a poner un ejemplo. Hazme un favor, Rodrigo, tráeme esa silla. Por favor. Déjala en medio y te sientas ahí. Pero siéntate viendo para allá. Vaya. Hazla más para acá, por favor. Más, aquí hasta por donde estoy yo. Vaya. Gracias por ser obediente. Ahora siéntate. ¿Cómo se siente uno cuando, por ejemplo, el Señor lo que nos dice es, espera? Y entonces uno está ahí que quiere levantarse de la silla. ¿Y qué le dijo Dios? La mayoría de nosotros, en nuestra humanidad, sentimos que esta acción es inactividad. Pero esto no es inactividad. Cuando es Dios, o estoy hablando cuando es Dios el que nos ha dicho esperar, esto no es inactividad, esto es fe. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta, con las ansiedades, con las crisis, con los problemas. ¿Cómo cree que se sentía Job ese día en que le vinieron a decir solo malas noticias? El escritor no dice cuánto tiempo duró. Algunos consideran que duró como 3 meses ese periodo de él. Otros consideran que más, otros que menos. En todo ese tiempo, lo único que él tenía que hacer era descansar en el Señor. ¿Qué pasa cuando algo no se puede resolver, hermanos? Honestamente. A todos, ¿verdad? Y sentimos que estar como está Rodrigo es no hacer. El problema es que venimos, y cuando somos así demasiado, llamémosle impulsivos, metemos la mano solo para regarla. Como Abraham y Sara. Y le dijo Sara, quizás no oímos bien la indicación, y el hijo va a venir, pero acuéstate con mi sierva Agar. Y usted ya sabe el desenlace, ¿verdad? ¿Cuánto faltaba para que naciera Isaac? Casi 12 años. Pero ¿cómo estaba allá Sara y Abraham? Desesperado. ¿Y qué le había dicho Dios? 15 años antes, cuando tenía 75. Le había dado una promesa. O sea, uno debe, yo no le estoy,
insisto, el enfoque de esto no es que no tengamos iniciativa, que no seamos responsables, que no seamos diligentes. No, estoy hablando de aquellas cosas que se van acumulando, de aquellos problemas, de aquellas cargas. Y cuando nuestra naturaleza es querer resolver las cosas por nosotros y de la manera más rápida, nos entra una mayor angustia cuando las cosas no se solucionan. Y nosotros muchas veces creemos que lo rápido es sinónimo de que va a mejorar. No, cuando es Dios el que nos ha dicho esperar, ¿qué debemos hacer? Por eso dice Pedro, echando toda vuestra, porque Él tiene, gracias, Ron. Voy a poner la mano en el que está a la par y dígale, te cae bien, dígale, si te tomas un día de descanso y esperar en el Señor, descansar en el Señor, ser renovado, hermanos. Siguiente, vamos ahí con, para que participen todos, Jonathan. Pero 3, cuando la compasión se transforma en carga. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús sintió compasión, pero no la permitió destruirlo. Se apartaba para orar y delegaba responsabilidades. Bíblica por Filipenses 4, del 6 al 7, para mantener paz mental. Diga vaya, en el nombre del Señor, hermano, ponga la mano que está a la par y dígale, amar al prójimo. No es cargarlo, es conducirlo hacia Cristo. Porque aquí hemos tenido dos problemas. Cuando digo aquí me refiero a la iglesia en general. Aquellos que tenemos la perspectiva que entre más mártires, más santos. No, entre más mártires, más enojados andamos. O sea, me refiero pues que se sacrifica por todos. El problema es que llega un momento en que ya no soporta. Y la otra son aquellos que les gusta andar, que los chinen todo el tiempo. Amar al prójimo no es sino conducirlo, guiarlo hacia aquel que es el que dijo, echen sobre mí todas sus ansiedades, tristezas, angustias, debilidades, que yo soy el que los puedo hacer descansar. Mire, hagamos algo. Jonathan, ven, por favor. Y ven tú, Moisés. Hazme un favor, Jonathan. Chinea a Moisés. Sí, es un ejemplo. No te preocupes, es para ilustrar la clase. ¿Me vas a ayudar? Vaya. Ahora, ahí está. Si ves que ya no aguanta, le ayudas. Vaya, mire, nos da risa. Pero ¿qué problema es cuando el niño es usted? O yo. Y ya ese niño puede o no puede caminar. Vaya. Hágame un favor. Ahí está. Pregúntale que está en la par suya. Puedes orar, diga. Puedes leer la Biblia, diga. Puedes congregarte. Pero hay gente que nos dice, hermano, ahí me llevan oración porque a usted el Señor le oye más. El problema es que sí, pueda que a usted le oiga, pero ¿y él? Si nunca ora. Ya, puedes bajarlo, gracias. Honestamente, ¿te cansaste? Vale. Ahora, ¿qué te pasaría, Javier, si de repente tú decides llevar las cargas de ellos un año entero? Y llevar esas cargas, no me refiero solo quizás a lo emocional. Hablamos también de esas cargas cuando hay cosas que se pueden resolver y son necesarias, como lo que hablábamos al inicio, ¿verdad?
yo sobrellevo a alguien, ayudo, oro, le puedo dar una consejería, pero luego tengo que permitirle a la persona que ella vaya y ella enfrente, que ella haga, porque es la decisión, es la conducta, es el perfil de ella. Vamos a los ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan ustedes aquel joven rico que llegó donde Jesús? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la pregunta del joven rico? ¿Cómo puedo hacer para entrar al cielo? Gracias, Moisés. ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todas sus propiedades. Antes de eso le dijo, guarda los mandamientos. ¿Y qué le dijo él? Ya lo hice. ¿Qué le dijo entonces Jesús? Una cosa. Ajá, vaya. ¿Verdad que lo sabemos, hermano? Pero, ¿qué es lo que a veces no analizamos como ese de otros versículos? Cuando digo no analizamos, me incluyo yo, hermano, porque como el que estaba preparando, lo fue a buscar a Jesús. ¿Jesús lo fue a buscar? No, ¿verdad? Porque alguien puede decir, qué bárbaro, mira. Una vez me dedicó tiempo y ya no me volvió a ver. Ya no volvió a venir. Ya no me volvió a visitar. ¿Lo siguió Jesús? No, ¿verdad? Le dijo qué debía de hacer. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad? Eso es lo que decía el ejecutivo al minuto también, el del libro. ¿Se recuerdan de aquella mujer que la encontraron a punto de ser apedreada? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Y la Biblia dice que los 3 años todos los días iba a ver si había pecado o no. Ay. Y así le podría seguir poniendo muchos ejemplos. Entonces dijeran, uy, qué bárbaro el Señor. No la volvió a ir a ver. No, porque tenía que hacer otras cosas y tenía que hablar con otros y predicarles a otros. Pero ya había hecho lo que tenía que hacer. La había orientado, la había salvado y le había dado una indicación. Regresa y no vuelvas a... ¿A qué lo quiero llevar? Un problema que a veces tenemos en las iglesias es que hacemos dependiente a las personas de nosotros. Y nosotros, si en algún momento debemos buscar que alguien sea dependiente, es de Cristo, hermano. En ese sentido, sí, debemos de depender de Cristo, pero no los podemos hacer dependientes de nosotros. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que este tema es así, ¿verdad? Pero vamos a ver, prima. Suponte que Gaby y tú trabajaran en la misma empresa y vivieran a la par. Pero yo vengo y te digo hoy, prima, y no fuiste a trabajar, y tú me dijeras, no, fíjate. Y yo te dije, ¿y por qué no fuiste? Porque vas a creer que a Gaby se le olvidó avisarme o invitarme a que fuera a trabajar con ella. No da risa, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente decimos, hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? Es que nadie me vino a traer. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y cómo entonces para ir a trabajar no necesita que nadie lo... Y vuelvo al mismo punto. No estoy hablando de no ir a evangelizar. No estoy hablando de no aún irlo a invitar. Estoy hablando que la persona quiera que usted... Lleva 20 años y todavía quiere que usted... A eso me estoy refiriendo. Porque esas son las cargas que nos drenan. Vaya. Pero hagámoslo más práctico. Este es un ejemplo. Supóngase que la hermana Rosita pues, le toca estar ahí en la máquina haciendo su trabajo. Y supóngase usted, este es nada más, no es que me han contado nada. Y supóngase usted que a Rebeca no le gusta lavar los trastes. Y entonces de repente ese lavadero colapsa de trastes
Pero la hermana, por el calor y por lo que implica, no se puede mojar. Pero vaya, supóngase que ahí vive también Romeo. ¿Dónde está Romeo? Que no te veo. Y entonces Romeo dice, 4 días llevan esos platos ahí. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, hermana Rosita, por llevar la fiesta en paz, no le dice nada a ninguno de los dos. Y digamos que le toca a ella hacer un sobreesfuerzo. Eso suena loable, suena que madre más abnegada. El problema es que un día se va a enfermar. Y cuando se enferme, la situación va a ser. Y hermanos, cuando hablamos de la fatiga por la compasión, hermanos, es bíblico orar los unos por los otros. Es bíblico oír a las personas. Es necesario. Lo que no podemos hacer es que la persona no crezca y madure en su fe porque nosotros queremos resolver lo que él debe de aprender a resolver o ella debe de aprender a resolver con la ayuda del Señor. Y eso es lo que nos va a terminar muchas veces desgastando o cansando. Siguiente. Bueno, los síntomas silenciosos de la fatiga. Vamos acá, si me ayuda Romeo, ya que estaba ahí. Síntomas silenciosos de la fatiga espiritual, Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El alma fatigada se siente vacía, seca, gozo. Los síntomas más comunes incluyen irritabilidad y dificultad para orar. Acción bíblica, clame como el salmista, restaura, oh Dios, el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Mire qué interesante. Dice que el alma fatigada se siente vacía, se siente seca y se siente sin gozo. 3 elementos claves. Se siente vacía, se siente seca y se siente sin gozo. Porque está agobiada, cansada, fatigada. La semana pasada veíamos el ejemplo de Elías. Todo cambió cuando él está en la cueva y oye aquel silbo apacible. Y entonces él comprende de que no es falta de espiritualidad el hecho de poder tener estas emociones. Lo que sí sería falta de espiritualidad es no tener la fe en Dios de descansar en Él. Hermanos, admitir que hay momentos que nos sentimos así, por muchas razones pueden llegar a nuestra vida. ¿Alguien alguna vez se ha sentido vacío espiritualmente? O sea, así que está en la iglesia y no le haya sabor a nada, a la oración, a la predicación, a las alabanzas, nada. Momentos en que usted mismo ora y usted mismo de repente dice, antes yo oraba con más intensidad, con más fluidez, y hoy después de 1 minuto, 2 minutos ya no hay lo que decir. Y hay algunos que dicen, hasta me quedo dormido orando. Porque obviamente hay un alma que gime de lo más profundo de su corazón porque algo la tiene agobiada. Ahora, ¿qué hizo Jesús en el huerto? ¿Cómo estaba Jesús en el huerto de Getsemaní? Creo que alguien más abatido que él no ha existido. Tanto que dice que su sudor caían como grandes gotas de... Pero estando en medio de eso, ¿cómo es su oración? Dice, Padre, ¿qué está haciendo él? Orando. En su momento de mayor abatimiento, él está descargando en su Padre. Y aunque la respuesta no va a ser una respuesta que a él lo va a alegrar, porque le dice, si fuera posible que esta copa pase de mí, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero en ese momento, él está siendo renovado y fortalecido para lo que le espera, que es ir a la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, necesitamos ser renovados en el Señor.
Necesitamos que una vez más el Señor pueda renovar en nosotros el gozo, la paz y el descanso, que no lo da absolutamente nada más que la presencia de Él en nuestras vidas. Siguiente. Vamos acá, si nos ayuda allá, hermana Tere. El cual tenéis de Dios, ¿por qué habéis sido comprados por precio de tal vez a Dios? Vuestro cuerpo y cuáles son de Dios. El autocuidado no es egoísmo, es obediencia. Ok, eso me gustaría que lo digamos todos. El autocuidado no es egoísmo, es obediencia. Los límites que les dice al diseño sabio de Dios. Al servirte a practicar principios sabáticos de Éxodo 22, acuérdate del día de reposo para santificar. Y no estamos hablando de volvernos sabáticos, sino el hecho de entender que hay que tomar un tiempo ¿para qué? Para descansar. Hay una frase que leí y me llamó poderosamente la atención. Si usted quiere la nota, dice: Dios no necesita mártires extenuados, sino servidores saludables. Dios no necesita mártires extenuados, sino servidores saludables. La primera pregunta de la sesión de hoy es: ¿se siente extenuado? La segunda pregunta es: si se siente extenuado, ¿qué factores identifica usted que lo han llevado a sentirse así? Extenuado, o sea, ya así como se sentía Elías en la cueva, o David también en la cueva, o otros grandes hombres de Dios, extenuados, sin fuerza, sin ánimo, afectados emocionalmente, cansados, debilitados, irritables, quizás no están durmiendo bien, bueno, una serie de factores. Entonces la pregunta es, ¿pero qué nos ha llevado ahí? Preguntémosle a un joven como Carlitos. ¿Cuál es la preocupación de un joven de tu edad? Porque alguien podría decir: ay, Carlitos, ¿cuántos años tiene? No, hombre, ¿qué preocupación va a tener Carlitos? Dice. Pero ¿cuál podría ser la preocupación de un joven de tu edad? Mire, por ejemplo, los exámenes ya vienen. Los exámenes ya vienen, dice, vaya. Todo el estudio. El estudio. Ok. Preguntémosle a uno ya no tan joven, Javier. ¿Qué podría agobiar a alguien de 31 años? Bueno, ya otro tipo de responsabilidades, ¿verdad? Pagar facturas, préstamos, depende, ¿verdad? Cómo se ha construido ahí. Ok. Ahora preguntémosle a uno que ya todavía es joven adulto, pero casado, va, hermano Ricardo. ¿Cuál sería qué agobia a un joven adulto casado? Ya con hijos. Y ya con hijos. Ya no piensa uno solo en el mañana, sino a largo plazo, proyectos, tener algo estable para mantener a la familia, pagar facturas, como dice él, deudas o cosas que uno siempre quiso, que renunció por ciertos factores y que quisiera. Que siente que el tiempo se le puede, oportunidades, que uno se limitó por los hijos y que siente que ya no las va a poder aprovechar. Ok.
¿Y qué de los que llegan allá a la mediana vida? O sea, a los 50, Rome. ¿Qué podrá preocupar a alguien cercano o que ya pasa los 50 años? Yo creo de que ya por los hijos ya no está solamente por el cuidado, ¿verdad? Estar pendiente de ellos, ya trabajan, ya una necesidad de ellos, pero el estar pendiente de ellos y el hogar, más que todo, estar cubriendo todo lo que es pagar facturas, estar pendiente de medicinas, de todo lo que se necesita. Ya ve que él introdujo algo diferente. Medicinas, salud. Ok. ¿Y qué pasará ya cuando pasamos de los 60? Vamos a ver a quién le pregunto para no... Voy a seguir lo que dijo hermano Frati. A ninguna hermana le voy a preguntar para no cometer indiscreción. Ah, bueno, vaya Mario. ¿Qué preocupará a alguien ya con respecto de la tercera edad? La preocupación siempre son los gastos. Los gastos de la familia que todavía está ahí. Más sin embargo, también preocupo por los matrimonios de ellos. Ok. Problemas que tengan, y en el caso tal vez, en mi caso me preocupa que el día que el Señor me lleve, ¿quién va a cuidar? Ahí está, de la ayuda idónea. Claro. Claro. Comprendo. No, y gracias por abrir el corazón, o sea, por ser honestos, pues. Ahora, ¿sabe qué? Que desde niños hasta ancianos siempre hay preocupaciones, problemas, crisis, situaciones que drenan la felicidad, enfermedades, una crisis en el matrimonio de los hijos, la falta de empleo de ellos, cuando hay una crisis, ¿verdad?, en la salud de la persona, cuando está ante la incertidumbre si va a haber o no va a haber pensión, o para qué le va a alcanzar la pensión, o si no le va a alcanzar para nada. Y podríamos, hermano, empezar aquí o sea, en todas las etapas. Y si a eso le agregamos que entonces nosotros nos hemos cargado de otras cosas más que no son directamente las responsabilidades nuestras, nos llegamos a sentir vacíos y secos. Por eso necesitamos cada día regresar a la fuente inagotable que es el Señor Jesús. Cada día, desde la edad de Moisés hasta la edad más avanzada, todos vamos a necesitar siempre regresar a esa fuente para renovar nuestras fuerzas y comprender que lo que no podemos resolver nosotros, sí lo puede resolver el Señor. Entonces, ¿qué sería el autocuidado acá? El autocuidado acá sería que no me voy a preocupar más de lo que debo de preocuparme. ¿Qué sería el autocuidado acá? Que debo de pedirle al Señor que me dé paz en el tiempo de espera ante el desenlace de lo que en su soberanía Él me ha prometido, que no me va a dejar solo, huérfano, abandonado, y que de algún lugar va a venir el respiro. Yo no le estoy diciendo que en nuestra humanidad no nos va a llegar la tristeza, no vamos a derramar lágrimas, no nos vamos a sentir muchas veces cargados, cansados, desanimados, pero que no nos vamos a quedar en esa estación emocional. Vamos a pasar y vamos a ir delante del Señor y hacer ahí en Él una entrega absoluta para que Él pueda renovar lo que en nosotros no está. No podemos. Porque no está en nosotros, hermano. Ahora, el autocuidado dice que no es egoísmo, es obediencia. Y cuando hablamos de este contexto, debemos por lo menos pensar en algunos elementos que creo que nos atañe a cada uno de nosotros cuando hablamos de cuidarnos. Primero de ellos es el hecho de poder alimentarnos bien.
¿Quiénes reconocemos que no nos alimentamos bien? Yo no estoy diciendo que no comamos, dije que no nos alimentemos bien. Y como un día nos decían nuestros abuelitos, el problema es cuando llegues a mi edad. Nuestros abuelos nos decían, si ahorita vos no sentís, espérate que llegues a mi edad. Y uno como a esa edad realmente no siente nada, uno piensa que lo están como queriendo meter miedo. Pero cuando de repente usted siente que le truena la rodilla, que se le traba la columna, que hay, ¿verdad?, calambres, que, o sea, uno empieza a ver de que posiblemente hubo un cuidado que no hicimos. Hablo de un cuidado que debíamos de hacer porque eso no es egoísmo, eso es ser obediente al Señor. Lo veíamos creo la semana pasada, el descansar, el dormir bien. El por lo menos dormir lo necesario para renovar nuestra... Vaya, miren, yo puedo entender a los que tienen cierto trabajo, que están en estudio, que están en la tesis, pero si usted dice que mire, fíjese que yo me duermo a las 12, a la 1, ¿y por qué? Si usted me dijera orando, se la valgo. Pero si usted me dijera que por estar viendo televisión o en las redes, y que por eso se levanta a las 5, y por eso a las 7 de la mañana nadie le puede hablar porque te anda molesto, porque no ha dormido bien, eso es un acto de... Si usted es vigilante, todo mi respeto. Si usted trabaja para una empresa, como hoy hay en los que trabajan desde casa y posiblemente algunos entran a las 5 de la tarde y salen a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, esa es otra cosa. Y a veces decimos, hermano, llevo un mes que solo 4 horas duermo. Lo que no decimos es por estar viendo esto, por estar haciendo aquello, cuando ese cuidado es nuestra. No le podemos reclamar al otro, hermano. Eso es nuestra responsabilidad. Siguiente. Número 6. La comunidad que restaura al que da. Hermano Boris, ¿me ayuda usted, por favor? Este es 4 del 9 al 10. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, y cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ok. Sí, creo que ahí en su material tiene otra parte más. En la fatiga se multiplica Sí. en soledad. Gracias, hermano René. Disminuye en comunidad. Ok. Acción bíblica, cumpla Gálatas 6:2, sobrellevar la carga los unos de los otros. Mire, aquí es ya la hora de aplicar esto, ¿verdad? Una comunidad que no estamos solos, hermanos. Qué bendición es saber que realmente hay una comunidad que nos puede enviar un mensaje, nos puede hacer una llamada, se detiene aunque sea 5. Mire, hermano, no sé si a usted le pasa, 30 segundos pueden ser que alguien le diga, hermano, estoy orando por usted, ¿cómo ha estado? El que sentimos que no estamos solos. Porque aunque tal vez no lo hicieran, es cierto, no estamos solos, pero Dios nos ama tanto que nos deja una comunidad para que nos ayude a restaurar. El problema es que a veces también nosotros, quizás por los golpes de la vida, creemos que valentía es nunca admitir nuestras necesidades o nunca pedir ayuda o sentir que todo lo podemos resolver nosotros solos. Pero entonces, fíjese que cuando usted y yo creemos que lo podemos resolver nosotros solos, eso es un acto de idolatría. ¿Se me va a decir por qué? Sí, porque usted y yo nos creemos autosuficientes. No necesito de nadie. Y de paso nos llevamos de encuentro hasta el Señor, porque no le consultamos o no descargamos en Él. Tampoco le estoy diciendo que seamos en el buen sentido de la palabra Magdalena, vea, que andemos llorando. No, ese es otro extremo. Hablo del hecho de poder admitir
Esta semana le pregunté a Alex y hoy fue él el que me dijo, cansado, pastor. Ando cansado. Sí. Le voy a dar 1 minuto, 2 minutos. Con mucha honestidad. Pregúntele y espere la respuesta del que está a la par suya. Dígale cómo te sientes. Sí, pero espere una respuesta. Y luego usted se la hace. Dígale, ¿cómo te sientes? Corre el tiempo, porque después vamos a terminar orando unos por otros. ¿Cómo se siente realmente? A los que ya les dieron el aguinaldo creo que se sienten felices. O tristes porque en diciembre no va a haber nada. Bueno, les voy a contar algo que mi abuelita solía decir. Pero bueno, no, solía decir quizás cuando yo era un niño. Hubo una época en la que creo que ella también comprendió esto con el producto de, supongo yo, de su tiempo de devocional, de oír la palabra. Pero la abuelita a veces cuando estaba enojada, hablo de mi abuelita paterna, ¿verdad? Para no hablar de otra abuelita. Y entonces a veces la abuelita decía, cuando estaba así como un poco molesta, un día de estos me voy a ir y quiero ver qué van a hacer sin mí. Yo sé que ustedes nunca han dicho eso, pues le estoy hablando de mi abuelita. Y yo recuerdo, porque es el recuerdo que tengo, porque obviamente es con quien viví, ¿verdad? Que mi papá muchas veces le decía a mi abuelita, no se levante tan temprano. Porque mi abuelita a las 5 de la mañana ya estaba despierta, haciendo limpieza a las 5 de la mañana. Claro, es una cultura. Ella era de aquellas niñas que en los años 30, 40 los levantaban a las 2 de la madrugada a poner maíz. Y eso lo entiendo, ¿verdad? Hoy que ya estoy grande. Entonces, claro, ella a las 5 de la mañana, eso era levantarse tarde. Y mi abuelita fue educada en que ella no paraba, porque en la época, y Mario y mi tío y mi papá, que posiblemente son de los, ahí se han de acordar en los años 60, que quizás todavía los educaron así, los padres antes no les gustaba ver a sus hijos sin hacer nada. Los de esa época. O sea, los padres era como que tenían que ver haciendo algo al hijo, si no algo lo ponían a hacer. Por eso es que los abuelitos decían, busca oficio. Vaya. Pero eso hacía que, como así fueron educados, ellos pasaban, o sea, yo me acuerdo que solo se sentaba cuando comía. Y de ahí ya iba, o sea, la cuestión es que ella buscaba qué hacer. Claro, hubieron otras cosas, hablo en general, ¿verdad? Un cúmulo de responsabilidades, situaciones, problemas, pobrezas, pero llegó el momento en que la abuela aprendió a entender, a comprender que había cosas que ella no podía solucionar aunque ella quisiera. A aceptar las limitantes, pero también ver en medio de ellas las bendiciones del Señor. Y los días sábados mi abuelita esperaba que mi papá, si a mi papá se le olvidaba, allá como a las 3 de la tarde le decía si iban a ir a tomar café y a comer tamal al Mr. Dona. Y allá iba mi papá todos los sábados al Mr. Dona. Todavía hay una señora que creo que le pregunta por mi abuelita, ¿verdad? Pero estoy hablando que cuando la abuela aceptó eso ya tenía 80 años.
O sea, a los 80 años ella aceptó que ya no podía con todo, que tenía que dejar que otros hicieran cosas, que tenía que no era pecado si mi papá se iba a las 7 de la mañana y ella no sentía. Y aunque esto suena hasta como risible y todo, hermanos, es que hay un problema. Y es que sin darnos cuenta, cuando nosotros no descansamos en el Señor y nos agobiamos, en el fondo lo que hay es un orgullo de querer demostrar que yo puedo con todo y yo salgo con todo y yo las puedo todas. Pero al final terminamos cansados, agotados, desmotivados y secos. Por eso el Señor siempre dijo y va a seguir diciendo, vengan a mí. Y cerramos con esto. Eso van pasando a quienes les pedí que nos ayuden a ministrar. Renovar la compasión desde la presencia de Dios. Y esto, con eso estamos familiarizados. Vamos a ver allá si nos ayuda a leer Alex, por favor. Ahí con voz fuerte. 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Espíritu Santo renueva el corazón agotado del deseo. Establezca un retiro espiritual trimestral y llore. Lo que el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiero animarles a todos a que encuentren un día. Porque hay gente que dice, es que no tengo ni un tan solo día. Entonces, si usted no lo encuentre, intencionalmente usted haga el espacio un día. ¿Para qué? Para no hacer nada más que descansar en la presencia del Señor. Jesús no anduvo solo haciendo milagros y sanando y predicando. Cuando Él se apartaba era para renovarse, para tomar fuerzas, para orar. Y yo quiero, hermanos, que hoy vamos a hacer 2 oraciones. La primera, nos van a guiar con una alabanza. Yo quiero que ahí usted, si puede, si no, no hay problema, pero si usted puede de rodillas, entréguele al Señor esta noche su ansiedad. Entréguele. Ahí usted póngalo. Dígale lo que Él ya sabe, pero que usted necesita decir y reconocer. Ya no puedo. Esto me sobrepasa. Esto me preocupa. Esto me está quitando la paz, el sueño, el hambre. Reconozco que necesito hoy